la clase también ellos. Entonces, ¿me hace saber si se está proyectando las diapositivas, por favor, hermano Gustavo? Sí, profesor, sí, ahí está la presentación. Muy bien, gracias. Entonces, la primera parte de esta clase vamos a enfocarla a los catecismos y confesiones reformadas, a dar una visión panorámica de justamente de qué va esta materia, de qué es lo que vamos a analizar a lo largo de la materia. Yo soy el maestro Emanuel Flores Rojas, de México. Y entonces este es un curso ofertado por la Facultad Latinoamericana de Teología Reformada, la FLATER, eh, junto a la Comunidad Teológica de México. Entonces, quisiera decir algo sobre la importancia del presente curso. El estudio de catecismos y confesiones reformadas, que como he señalado, también incluye a los 4 credos de la Iglesia Antigua, que son el credo niceno constantinopolitano, el símbolo de los apóstoles, el credo de San Atanasio y el credo de Calcedonia. Vamos a analizar también esos 4 credos de la Iglesia Antigua. Es la combinación de otras 3 disciplinas en el programa de teología: la historia de la Iglesia, la teología sistemática y la eclesiología. ¿Sí? Entonces, digamos que nuestro curso está relacionado con también estas otras 3 disciplinas teológicas. Por lo tanto, este curso va a ser un híbrido de estas 3 disciplinas y traslapará con el contenido de otros cursos en el programa de teología. No se trata de mera redundancia, sino de otro ángulo de abordaje que pueda ayudarnos a apreciar las otras disciplinas teológicas. Y para los que aspiran a convertirse en pastores, ancianos o diáconos en la iglesia presbiteriana, este curso debe prepararlos a presentar exámenes tanto en credos como en teología y, desde luego, en eclesiología reformada. Entonces, nuestro curso es interdisciplinario y transdisciplinario. Y bueno, aquí tenemos tanto el credo de los apóstoles como la confesión de fe de Westminster. Y justamente el credo de los apóstoles es más universal porque prácticamente el credo de los apóstoles, toda iglesia trinitaria lo tiene como base de su sistema doctrinal, mientras que la confesión de fe de Westminster es una confesión propia de las iglesias de tradición reformada. ¿Sí? Y aquí ya podemos hacer una acotación respecto a los credos, que son universales, mientras que las confesiones de fe son particulares porque las sostienen solamente algunas iglesias. Ahora bien, tenemos que decir algo sobre lo que es un credo, y aquí nos preguntamos justamente qué es un credo. Y afirmamos que un credo es una fórmula fijada por algún cuerpo eclesiástico, por ejemplo, un sínodo, un concilio, una asamblea general, un consejo supremo, etcétera, que resume los artículos esenciales de la fe cristiana y que, por lo tanto, disfruta de una sanción que la dota de cierta autoridad. ¿Sí? Digamos que
un credo no es la confesión particular de algún creyente, sino que un credo es la confesión universal de un grupo de iglesias que ha sido justamente aprobado, discutido regularmente en un concilio teológico, especialmente los 4 credos de la iglesia antigua. Uno, el término credo es la palabra latina que quiere decir yo creo. Y se llama así este documento teológico porque justamente comienza así. Es la primera palabra de muchos credos, especialmente del credo de los apóstoles, que en latín comienza diciendo credo in Deum Patrem omnipotentem. Creo en Dios Padre Todopoderoso. Así comienza nuestro credo, el credo de los apóstoles. Y entonces de esa primera palabra con la que se abre el credo, que significa yo creo, toma nombre pues toda la declaración de fe. 3. Aquí vamos a enfocarnos especialmente en los llamados credos ecuménicos, que son esos 4 que ya mencioné. El credo niceno-constantinopolitano, el credo de los apóstoles, también conocido como símbolo de los apóstoles, o los 12 artículos de la fe, el símbolo de Atanasio y el credo de Calcedonia. Esos son los 4 credos de la Iglesia antigua o los credos ecuménicos. Los que son reconocidos por toda o por lo menos una gran parte de las comuniones cristianas. Y 4, todos los credos abordados en el presente curso son reconocidos como símbolos de la mayoría de las iglesias reformadas. ¿Sí? Es decir, prácticamente los 4 credos de la iglesia antigua, las iglesias presbiterianas o reformadas, los reconocen como una síntesis de su propia fe. Y bueno, aquí tenemos a algunos padres de la iglesia, entre ellos San Atanasio, que fue uno de los principales defensores de la fe ortodoxa trinitaria en la antigüedad. Ahora bien, ¿cuál es la diferencia de un credo con una confesión? Bueno, aquí está la distinción. ¿Qué es una confesión de fe? Una confesión, a diferencia de un credo, es una explicación más elaborada que explica con mayor amplitud la doctrina profesada por una comunión cristiana. Y ya traía a colación hace un momento, por ejemplo, la confesión de fe de Westminster, que contiene la síntesis de la gran mayoría de las iglesias presbiterianas en el mundo. No de todas, pero de la gran mayoría. A través de los siglos se han escrito muchas confesiones de fe, pero la Reforma Protestante fue la oportunidad para formular nuevas confesiones en un intento de ser precisos en cuanto a las definiciones de la fe cristiana, especialmente respecto a la fe de la Iglesia Católica, ¿sí? Es decir, en el siglo XVI, cuando se produce la Reforma Protestante, desde luego la Iglesia ya tiene los 4 credos ecuménicos, pero se hizo necesario que las iglesias protestantes enunciaran justamente su propio sistema doctrinal y lo hicieron a través de confesiones de fe. Y en este curso nos enfocaremos en las confesiones reconocidas por la mayoría de las iglesias reformadas
y presbiterianas. Por eso se llama nuestro curso Credos, Catecismos y Confesiones Reformadas. Y aquí ya tenemos, por ejemplo, dos confesiones reformadas. Tenemos la confesión belga y tenemos también la confesión escocesa. Ambas confesiones de fe fueron formuladas por iglesias nacionales. La iglesia reformada de Escocia, por ejemplo, que produjo su confesión, pero que después otras iglesias adoptaron como propias. Entonces, esto es importante cuando analicemos justamente la particularidad del confesionalismo reformado. Ahora bien, ya vimos lo que es un credo, lo que es una confesión de fe. Ahora tenemos que hablar sobre lo que es un catecismo. ¿Qué es un catecismo? Un catecismo es similar a una confesión de fe, pero la salvedad es que el catecismo tiene la estructura de preguntas y respuestas para facilitar su enseñanza y aprendizaje y memorización. El catecismo, del griego catecismos, de cata, abajo, y egein, sonar, literalmente significa sonar abajo, es decir, dentro de los oídos, lo cual significa adoctrinar en un sentido positivo, de educar en la doctrina de la iglesia a la cual se pertenece. Es el texto en el que se presenta una exposición orgánica y sintética de los contenidos esenciales y fundamentales de la doctrina cristiana. Y las iglesias reformadas, pues, comparten, por ejemplo, con la Iglesia Católica el hecho de que también la Iglesia Católica tiene su catecismo. Nuevamente, en este curso nos enfocaremos en los catecismos reformados. Ahora bien, ¿cuál es la naturaleza y el propósito de las confesiones? Desde luego de las confesiones de fe. Mucha gente está confundida al hablar de los términos confesando, confesiones e iglesias confesionales. Tanto dentro como fuera de la iglesia, las confesiones son comúnmente asociadas con el reconocimiento de haber hecho cosas malas y la culpabilidad. Los criminales confiesan que han cometido un crimen, por ejemplo. Algunas personas famosas escriben verdaderas confesiones sobre sus escandalosas vidas, ¿no? Y hay personas que visitan un confesionario para confesar sus pecados. De tal manera que la palabra confesión, pues, para algunas personas resultaría un tanto incómodo. Ese es el sentido negativo de la confesión, pero también la confesión posee un sentido positivo. En la tradición cristiana, confesar tiene un sentido positivo. Confesar significa que vamos abiertamente a afirmar, declarar, reconocer o ser partidarios de lo que uno cree que es la verdad. La verdad confesada puede que incluya la admisión de pecado y culpa, pero es más que eso.
cuando los cristianos y cristianas se confiesan, están diciendo, esto es lo que con toda seguridad creemos, sin importar lo que otras personas puedan creer, o la oposición, el rechazo o la persecución que nos pueda sobrevenir por ser partidaria de ella. ¿Sí? Entonces, confesar es declarar no solo el pecado, sino también declarar la fe. Distinciones pertinentes. Tiene que hacerse la distinción entre la confesión como un acto de la fe cristiana, que por ejemplo en las iglesias de tradición presbiteriana hay un acto de contrición dentro de la liturgia que es la confesión de pecados. Y entonces hay que distinguir entre eso, la confesión de pecados y la confesión como un documento de la fe cristiana. Por un lado, por definición, todos los cristianos y cristianas son personas que confiesan su fe personal, que hacen suya la confesión cristiana más antigua, que es Jesucristo es el Señor. La iglesia cristiana, llamada y sostenida por el mismo Jesucristo, vive solamente por la renovación continua de esta confesión fundamental de fe que hacen todos los cristianos y cristianas y todos los cuerpos cristianos. Creo que no hay ninguna iglesia cristiana que no confiese que Jesucristo es el Señor. Por tanto, esa declaración, esa confesión es la confesión de fe más básica, más antigua de la fe cristiana. Por otro lado, una confesión es una declaración de fe oficialmente adoptada que puntualiza el entendimiento de la Iglesia del significado y las implicaciones de la confesión básica del señorío de Cristo. Dichas declaraciones no siempre han sido llamadas confesiones. También han sido llamadas credos, como hemos visto, símbolos, fórmulas, definiciones, declaraciones de fe, declaraciones de creencias, artículos de fe y otros nombres similares. Todas estas son maneras diferentes de hablar de la misma cosa. Aunque la palabra credo usualmente se ha usado para cortas afirmaciones de fe, mientras que a las más largas se les ha dado otros nombres, según hemos visto, tanto confesiones de fe como catecismos. Las iglesias presbiterianas y reformadas no son las únicas iglesias con normas confesionales. Las iglesias presbiterianas y reformadas son justamente iglesias confesionales porque declaran su fe a través de documentos confesionales. Los católicos romanos, los ortodoxos, los luteranos y en un menor grado las iglesias anglicanas, episcopales y metodistas también son cuerpos confesionales. Inclusive las llamadas iglesias libres, que reconocen solamente la Biblia como su único credo, a menudo han hecho confesiones semi-autoritativas de fe. La mayoría de las iglesias cristianas oficialmente o informalmente comparten el credo de los apóstoles y el credo niceno. Por tanto, lo que se ha dicho en esta sección sobre la función de los credos y las confesiones es relevante no solo a las iglesias presbiterianas y reformadas, sino a toda la iglesia cristiana en general.
La mayor parte de los ejemplos citados vienen de la tradición reformada, porque este es un curso enfocado en ellas, pero ejemplos similares también pueden ser sacados de otras tradiciones. Ahora vamos a pasar a las tres direcciones de las confesiones de fe, hacia dónde apuntan. Una confesión, entonces, es una declaración pública de lo que la Iglesia cree. Los cristianos y cristianas pueden y deben confesar de manera individual su fe personal, pero una confesión de fe es más que una afirmación personal de fe. Es una declaración adoptada oficialmente de lo que cree una comunidad de creyentes. Este carácter comunal de las confesiones de fe es explícito en la confesión escocesa y en la segunda confesión helvética y en la declaración de Barmen, las cuales hablan de lo que nosotros, dicen ellas, creemos. Pero también está implícito en el credo de los apóstoles y en el catecismo de Heidelberg, los cuales hablan de lo que yo creo, y en otras confesiones tales como la de Westminster y la confesión de 1967 de la Iglesia Presbiteriana de Estados Unidos, las cuales hablan más objetivamente. Cualquiera sea su forma, las confesiones de fe expresan lo que el cuerpo de creyentes cree en común. Estas afirmaciones de la fe cristiana siempre tienen tres puntos diferentes de referencia: Dios, la Iglesia en sí misma y el mundo, o cuando se trata de una iglesia denominacional, la definición frente a lo que creen otras iglesias cristianas. Ante todo, las confesiones de fe son las respuestas solemnes y agradecidas de la Iglesia a la revelación de Dios, expresadas con un sentido de responsabilidad a la fidelidad y obediencia a Dios. En segundo lugar, por medio de las confesiones de fe, los miembros de una comunidad cristiana tratan de dejar en claro para sí mismos quiénes son, qué creen y qué están resueltos a hacer. Finalmente, los cristianos y cristianas confiesan su fe no solo para alabar y servir a Dios y no solo para establecer su identidad, sino para proclamar al mundo una palabra que declare quiénes son, a quiénes representan y de qué están en contra o qué es lo que no creen. Por lo tanto, las confesiones tienen un significado social y político, así como teológico y eclesiástico. Especialmente algunas confesiones de fe se formularon no solo para dilucidar conceptos eminentemente teológicos, sino desde luego también posiciones políticas. Bueno, hasta aquí entonces esta primera parte sobre la definición de los credos, los catecismos y las confesiones de fe. No sé si haya algún comentario, alguna duda, hermano Gustavo, para en la segunda parte de esta clase de hoy enfocarnos en los elementos de credo del Nuevo Testamento. Bueno, de repente sí podría haber alguna interrogante, pero más me gustaría sustentarla mejor, porque todavía no logro hacer esa separación entre lo que son las confesiones.
presbiterianos, sí tengo nociones de lo que es la iglesia reformada, ¿verdad? Porque hemos visto algo un poco de ella, pero por ejemplo, así como muy claramente la separación entre ellas no las tengo, maestro. Entonces, por esa razón, entonces creo que lo mejor sería entrarle un poquito más de lleno y aprovecho la oportunidad para saber si usted me recomienda algún libro que me pueda ayudar en esto. Sí, yo le voy a proporcionar algunos textos donde usted pueda ahondar. Aquí estamos apenas dando la introducción propiamente al curso y seguramente conforme vayamos avanzando en el curso, usted va a ir haciendo más, le va a resultar más familiar esas distinciones, ¿no? Okay. Quiero poner un ejemplo muy sencillo, por ejemplo. La iglesia presbiteriana toma su nombre de su sistema de gobierno democrático representativo, a través de presbíteros o ancianos. Uh-huh. Y su teología es una teología calvinista, que a Calvino, desde luego, no le hubiera gustado heredar su apellido a sus herederos espirituales. Por eso es que hoy se prefiere usar, se prefiere privilegiar el término reformado. Uh-huh. Y el término reformado proviene justamente, fue un mote que le dieron los luteranos a los cristianos calvinistas, ¿sí? Así que ese término de reformado, ¿no? Se lo pusieron los luteranos a los calvinistas. Y los calvinistas hoy, pues se han apropiado de ese término y lo usan para autodenominarse, ¿no? Desde luego hay iglesias que siguen utilizando el término calvinista o que lo intercambian calvinista o reformado, ¿no? Sin ningún problema. Entonces, la iglesia presbiteriana, su teología es reformada, es decir, calvinista, y su sistema de gobierno a través de ancianos o de presbíteros hace que esa iglesia se llame presbiteriana. Uh-huh. El concepto reformado es más amplio que lo presbiteriano, porque hay iglesias congregacionalistas, es decir, donde el sistema de gobierno allí representa la congregación, no es un sistema de gobierno bueno, es democrático, pero no representativo. Uh-huh. Y esas iglesias, las iglesias congregacionalistas, tienen una teología calvinista, por tanto son reformados. Uh-huh. Entonces, el concepto reformado es más amplio. Hay iglesias, incluso en Europa, hay una iglesia episcopal, es decir, cuyo sistema de gobierno es a través de obispos, pero su sistema doctrinal es reformado. Entonces vamos a encontrar iglesias reformadas con gobierno democrático representativo, que son las presbiterianas, con gobierno congregacionalista, que son justamente las iglesias congregacionalistas, o con un gobierno episcopal, pero las tres iglesias, independientemente de su sistema de gobierno, son reformadas por Okay. teología. Uh-huh. Entonces vamos a encontrar eso. Entonces el término reformado es más amplio y los reformados son todas aquellas iglesias que tienen como, que se sienten herederas de Juan Calvino. Uh-huh. Esas son, ¿sí? Entonces, digamos que hagamos esa distinción por ahora, más adelante iremos comprendiendo a mayor profundidad eso.
Incluso hay iglesias reformadas. Usted debe saber que los calvinistas, igual que los luteranos, igual que los católicos, igual que los metodistas, que los anglicanos, bautizamos niños, es decir, practicamos el pedobautismo. Las iglesias bautistas no practican el bautismo infantil. Sin embargo, vamos a encontrar algunas iglesias bautistas que son reformadas porque su teología es reformada, es calvinista, pero en el tema del bautismo, allí hay un punto de quiebre, donde dicen, bueno, nosotros somos reformados, pero no practicamos el bautismo infantil. Incluso eso. Bueno, entonces vamos a pasar a la segunda parte de la sesión de hoy, que son los elementos de credo que vamos a encontrar en el Nuevo Testamento. ¿Qué elementos de credo vamos a encontrar en el Nuevo Testamento? Pues bien, la preocupación principal de las comunidades cristianas primitivas, entiéndase las de el primero y el segundo siglo después de Cristo, y de los primeros concilios ecuménicos, fue tener un símbolo en el que se reconocieran todos los seguidores de Jesucristo. ¿Sí? Es decir, el símbolo hace que todos los cristianos se reconozcan y se distingan de otras religiones, de otras espiritualidades. La Iglesia ha visto en todo tiempo la necesidad de un credo que fuera exponente de su identidad ante un mundo en permanente proceso de cambio. ¿Sí? Entonces el credo es identitario. El credo nos identifica, el credo nos distingue y al mismo tiempo el credo nos une porque todos participamos de una común fe básica. Hace un momento ponía el ejemplo de algunas iglesias bautistas que son reformadas por su sistema teológico, pero su práctica sacramental prohíbe el bautismo infantil. Pero aunque hay esa separación en la concepción del bautismo, pues habrá elementos comunes que nos unan, que nos vinculen. Y el credo es uno de esos elementos. Dice Kelly en un libro que se llama Primitivos Credos Cristianos lo siguiente. Puede darse como probado el hecho de que la Iglesia en la época apostólica tuvo un credo en el sentido amplio del término. Porque a veces nosotros podemos tener la idea de que el credo es una elaboración muy posterior a los apóstoles. Pero la hipótesis de Kelly es que la Iglesia apostólica tuvo un credo, como dice aquí, en el sentido amplio del término, es decir, como un cuerpo de doctrina reconocido. Eso es lo que nosotros podemos entender por credo en la Iglesia antigua, como un cuerpo de doctrina reconocido. Todavía, dice Kelly, no se disponía de credos en el sentido propio del término que hemos enunciado, como el credo de los apóstoles, el credo niceno, el credo de Atanasio o el credo
de Calcedonia. Pero ya se daba la tendencia hacia la formulación y fijación terminológica. El lector del Nuevo Testamento se encuentra a cada paso con eslogans y rastros, con indicios de credos que habían sido ya consagrados por el uso en la época en que aquello se estaba escribiendo. Es decir, que antes que el Nuevo Testamento se escribiera, la iglesia ya tenía un esbozo de su fe, de su credo. Y especialmente ese credo apareció vinculado al tema del bautismo. Dice también Kelly en su libro Primitivos Credos Cristianos. Estos comienzos de cristalización no tuvieron lugar de modo puramente accidental. Se debieron más bien a situaciones particulares en la vida de la iglesia. La circunstancia que precisó la formulación de un credo fue el bautismo, ¿sí? Es decir, que lo que primitivamente orilló a la iglesia a la formulación de un credo particular fue justamente la cuestión bautismal. ¿Por qué? Bueno, porque a los candidatos al bautismo que pedían ser admitidos en la iglesia, se les pedía una cierta seguridad en la fe y, por tanto, una cierta profesión de esa fe. La instrucción catequética que precedía al bautismo era también una buena ocasión para la formulación de sumarios de credos. La catequesis, es decir, la instrucción de los catecúmenos, de los legos, de aquellos que han solicitado, especialmente en una etapa adulta, su bautismo, debe venir precedida de una confesión de la fe que ellos profesan. Otro aspecto que orilló a la formulación de credos no solo fue la cuestión bautismal, la preparación de los legos, sino también la herejía y la práctica litúrgica de la iglesia. ¿Por qué? La polémica diaria de la iglesia, fuera contra los herejes surgidos de ella o contra los paganos, presentaba otra ocasión propicia para que surgieran los credos. Es decir, los credos son la respuesta de la iglesia para sus propios adeptos, para instruirlos. Pero también es la respuesta de la iglesia a las falsas enseñanzas que aparecen dentro de la iglesia. Y en los credos tienen también una tercera función, que es presentar una defensa de lo que los cristianos creen frente a los paganos. Los credos, por tanto, tienen una función tripartita. Por otra parte, los credos también juegan una función particular dentro de la liturgia, dentro del desarrollo del culto cristiano. Tenían su cabida natural las expresiones solemnes de fe en la forma de himnos, oraciones o aclamaciones de fe.
De hecho, también nos vamos a encontrar con un aspecto quizá poco dilucidado, que es también la declaración de fe en torno al exorcismo, porque se exige al poseso, al que supuestamente está poseído, que haga una declaración como la de Jesús. Jesús es el Señor. Y supuestamente el poseso, quien está poseído, sería incapaz de hacer una confesión como esa, justamente por estar poseído por el diablo. Y aquí aparece este aspecto, el aspecto del exorcismo. Esta acción contra el demonio se practicó mucho en la iglesia primitiva. Y las iglesias que hoy siguen practicando el exorcismo, pues al poseso se le sigue exigiendo que confiese justamente que no está poseído por el demonio, haciendo una afirmación como, como la de Jesucristo es el Señor. Y entonces en el Nuevo Testamento vamos a encontrar estas fórmulas sencillas, que como hemos dicho, la iglesia primitiva tenía un credo en el sentido amplio del término para enunciar justamente su sistema de creencias. Las fórmulas más sencillas contienen una sola cláusula cristológica. La más popular y la más frecuente en las cartas es en todo el Nuevo Testamento el lema Kyrios Jesús. Jesús es el Señor. Y por cierto, esta no solo es una confesión de fe cristológica, sino también es una declaración política frente al Imperio Romano, porque el Imperio Romano proclamaba que el emperador era el Curios, era el Señor. Y cuando la iglesia dice que Jesús es el Señor, le está diciendo al imperio que el César no es el Señor de la iglesia. Puede ser el Señor del imperio, pero no es el Señor de la iglesia. Por tanto, esta cortita declaración de fe es también un postulado político frente al Imperio Romano. Aquí tenemos otro ejemplo paulino, que está en 1 Corintios 12:3. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Y entonces esta última cita nos llevaría a la afirmación de que la declaración cristológica, la afirmación cristológica de que Jesús es el Señor, el Curios, tiene una base neumatológica, porque es el Espíritu Santo quien impulsa a hacer esa confesión de fe. En Romanos 10:9 también, de tradición paulina, dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, Curios Jesús, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Romanos 10:9. Y finalmente, Filipenses 2:11, que es justamente un himno cristológico. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Jesús, el Cristo o Jesús, el Mesías, es el Señor, para gloria de Dios. Aquí entonces tenemos
4 ejemplos de el más primitivo credo cristiano de la Iglesia del Nuevo Testamento. Jesús es el Mesías, no solo Jesús es el Señor, sino también encontramos estas otras declaraciones de fe en 1 de Juan 2:22 que dicen, ¿quién es el mentiroso sino el que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Y notemos que aquí el elemento de credo es justamente contra la herejía gnóstica que estaba combatiendo el autor de las cartas de Juan al afirmar, al negar que Jesús fuera el Mesías, se estaba negando la fe cristiana. Y en Marcos 8:29 tenemos justamente la declaración más básica, es más básica de la fe cristiana. ¿Y por qué es la declaración más básica de la fe cristiana? Pues porque es la que hace justamente el apóstol Pedro. Entonces él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy? Respondiendo Pedro le dijo, tú eres el Cristo, el Mesías. Tercera declaración o afirmación de fe en el Nuevo Testamento. Jesús es el Hijo de Dios. Dice Hechos 8:36 al 38. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, y aquí está lo que ya señalábamos, los credos sirven para la función bautismal. Ningún adulto en la iglesia antigua debería ser bautizado sin que hiciera una confesión pública de su fe cristiana. Dijo el eunuco, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Entonces, el credo, según este texto bíblico, ya desde tiempos inmemoriales se utilizó para hacer una confesión cristológica especialmente, que preparara al catecúmeno para ser bautizado. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Primera de Juan 4:15. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Primera de Juan 5:5. Y la bibliografía está tomada de el libro Primitivos Credos Cristianos de Kelly. Entonces, vemos que es posible encontrar esos elementos de credo ya en la iglesia apostólica. Y el credo tenía esa función, esa triple función que hemos visto. Se utilizaba en la liturgia, se utilizaba en el bautismo, se utilizaba contra los herejes y se utilizaba también en los exorcismos particularmente.
Entonces, no sé si haya, hermano Gustavo, alguna pregunta, alguna duda, algún comentario. No, profesor, no. Está más digerible esta parte. Sí, lo otro era nada más hacer una introducción a lo que va a tratar todo el curso, pero aquí, en esta sección, pues sí quería señalar justamente que en el Nuevo Testamento encontramos primitivos credos, ¿no? Que son sobre todo cristológicos, es decir, que tienen que ver como personaje central a Jesús. Ujú. Y ya cuando analicemos el credo niceno y el credo de los apóstoles, vamos a notar que esos credos ya tienen una estructura trinitaria. Ujú. Cuando miremos el credo de Atanasio, vamos a darnos cuenta que el credo de Atanasio se escribe frente a la herejía antitrinitaria, frente a los que negaban la doctrina de la Trinidad. Y cuando miremos el credo de Calcedonia, vamos a acotar la cuestión de que el credo de Calcedonia se escribió frente a la herejía cristológica, que algunos negaban la divinidad de Jesús, otros negaban la auténtica humanidad de Jesús. Uh-huh. Entonces, no sé si haya dudas, preguntas. No, más un comentario por esto último que ha señalado. Prácticamente siempre ha habido razones para que estos credos fuesen tomando de repente mayor amplitud y mayor y que incluyeran otros aspectos. Y esa Claro. es una de las preguntas que siempre pues a mí ¿cómo le digo? Es una de las preguntas que me causan un cierto conflicto en el sentido de que si, si originalmente había algo de base, eh, desde luego hay razones que se dan para que esto sea modificado, ¿verdad? Pero justamente, ¿verdad? Este tema que usted mencionó, el tema de la Trinidad, o sea, si de primero en el texto nosotros no lo vemos ahí en los primeros siglos, entonces se valida al paso del tiempo en la inserción de los credos, pues. Y esos son algunos conflictos que sí, que me quedan, ¿verdad? Es un comentario. Sí, sí, dice Hans Küng, este teólogo alemán fallecido hace 2 años. Él tiene un libro que se llama Credo. Y él abiertamente en ese libro que se llama Credo, que por aquí lo debo de tener. Aquí está, mire, que se publicó en la editorial Trota, bueno, una de las ediciones en Trota, de Hans Küng. Uh-huh. Él, en este libro, abiertamente, él dice que la doctrina de la Trinidad es una formulación que tomará forma tal como ha llegado hasta nosotros, hasta el siglo IV. Uh-huh. Pero dice, eso no significa que la Iglesia Apostólica no creyera en la Trinidad. Uh-huh. Hay un esbozo doctrinal en la Iglesia Apostólica, pero no esa formulación teológica potente que llega a tomar forma hasta el siglo IV. Uh-huh.
Entonces, desde luego, sí, hay una historia del dogma, ¿no? Y en esa disciplina, en esa historia del dogma, nosotros podemos llegar a entender por qué creemos lo que creemos y por qué se formularon ciertas doctrinas de ese modo y no de otro. Ujú. Y siempre también hay que acotar que nuestra teología también ha alcanzado este grado de desarrollo en buena medida, especialmente en los primeros siglos de la Iglesia cristiana, gracias a las herejías. Ujú. Las herejías siempre representaron un desafío para que la Iglesia se preguntara, para que la Iglesia cuestionara, para que la Iglesia formulara o reformulara el contenido de su predicación, de su fe. Ujú. Entonces, si no hay más dudas, quisiera aprovechar que nos queda tiempo para presentarle el sílabo que presenté la semana pasada. Ujú. Y si surgiera alguna duda de este sílabo, pues aquí mismo lo, lo solventaría. Bueno, entonces, este es el sílabo de credos y catecismos reformados. Ajá, y la descripción del curso es la siguiente. Las iglesias reformadas, entre las que se encuentran las distintas denominaciones presbiterianas de México, son comunidades que declaran su fe a través de credos, catecismos y confesiones. Existen por ello como iglesias confesionales. Los cristianos reformados son herederos tanto de la iglesia antigua como de la reforma reformada del siglo XVI. Y cuando decimos aquí reforma reformada, justamente queremos distinguirla de la reforma luterana. Ujú. Por eso es que aquí ponemos una nota al pie de página que nos lanza a esta notita que dice, no se olvide que la reforma protestante de Martín Lutero es una de las reformas, pero no la única en el siglo XVI, ya que por la misma época, Ulrico Zwinglio inició la reforma reformada en Suiza. Véase, por ejemplo, lo dicho por George Platzger. Y dice este profesor, en Alemania, cuando se habla de la reforma, esta suele asociarse directamente con la persona de Martín Lutero. Y es cierto, porque con él empezó. Las 95 tesis que fijó en la puerta exterior de la iglesia del castillo de Wittenberg el 31 de octubre de 1517 son el mejor testimonio. Sin duda, Lutero es el reformador más importante, pero no es el único, no en Alemania y mucho menos en otros países. Hay que prestar atención a dos cosas. Por un lado, la reforma no debe ser identificada exclusivamente con Lutero. Justamente la iglesia reformada se remonta a Zwinglio y Calvino sin poder ni querer cuestionar los méritos de Lutero. Por otro lado, Lutero no puede ser la medida absoluta para lo que se considera reformado o no. Esto significaría estrechar nuestro horizonte y no poder valorar los conocimientos y descubrimientos de otros
reformadores. ¿Sí? Entonces, hay que acotar eso. Y de ahí que con la iglesia antigua, las iglesias reformadas compartan varios credos, entre los que se encuentran el de los apóstoles, el niceno-constantinopolitano, el símbolo de Atanasio y el credo de Calcedonia, entre otros. De igual forma, con la tradición reformada, y aquí nuevamente pongo una notita al pie de página para decir lo siguiente. Cuando aquí se habla de tradición reformada, no se está hablando de tradicionalismo como una posición teológica estática y ya acabada, sino como algo dinámico más que estancado. Así, la tradición reformada no es conservadurismo ni fundamentalismo, sino algo en constante reforma, cambio y transformación a la luz de la Escritura. Ecclesia reformata semper reformanda. Véase Romanos 12:2. Los credos y confesiones reformadas son de esta naturaleza. De ahí la variedad de ellos. Es decir, cuando alguien puede preguntarse por qué la iglesia luterana tiene solamente la confesión de Augsburgo y no tiene otras confesiones de fe tan variadas como las iglesias reformadas. Y aquí hay una diferencia justamente entre el confesionalismo luterano y el confesionalismo reformado. Mientras los luteranos tienen en la confesión de Augsburgo una confesión definitiva de su fe, las iglesias reformadas tienen una variedad de confesiones de fe. Y eso obedece justamente al entendimiento que tenemos no solo de la iglesia, sino de la reforma. Tenemos este lema, Ecclesia reformata semper reformanda est, pero la segunda parte de este lema latino dice secundum Dei verbum. Es decir, la iglesia reformada siempre está reformándose según la palabra de Dios. Por eso, siempre es posible formular la confesión de fe de la iglesia reformada de otro modo. Y también a mí me gusta afirmar sobre la tradición lo siguiente. La tradición es la fe viva de los muertos, mientras que el tradicionalismo es la fe muerta de los vivos. Y entonces, dentro de la tradición reformada, tenemos varias y variadas confesiones de fe e igual número de catecismos, entre los que se pueden mencionar el Catecismo de Heidelberg, la Confesión de los Países Bajos o Confesión belga, la Segunda Confesión helvética, la Confesión escocesa, la Confesión de Westminster, los Catecismos Mayor y Menor de Westminster, entre otros. El presente curso sobre credos y catecismos forma parte de la denominada teología confesional. A través de él se espera que el alumno sea introducido en la naturaleza del carácter confesante de la Iglesia cristiana, así como en la comprensión del confesionalismo reformado y su importancia para el desarrollo de la propia teología reformada. El curso aquí presentado es de suma importancia, ya que su valor curricular radica en que es un área sustancial del desarrollo teológico reformado que el estudiante viene completando en el seminario. Inicialmente, tenemos que decir que la iglesia cristiana del primer siglo tuvo que confesar su fe a través de frases tan sencillas y primarias como la de Jesucristo es el Señor, Filipenses 2:11, o la más elaborada de Timoteo 3:16. Así, la confesión de fe
en aquellos tiempos significaba, ante todo, la defensa del depósito de la fe. Por otra parte, e históricamente hablando, la fe reformada nace como un esfuerzo de confesar esa misma fe frente a los ataques y persecuciones políticas. Por eso decíamos, confesar, litúrgicamente hablando, significa declarar nuestros pecados en la liturgia. Confesar significa también hacer una definición de mi fe personal, pero confesar también significa a nivel global lo que la Iglesia cree. Y esa confesión de fe tiene también un carácter político, sobre todo en la Europa del siglo XVI, cuando las nacientes iglesias protestantes debían decirle al príncipe, sobre todo cuando el príncipe o el gobernante no era protestante, había que decirle a través de una confesión, esto es lo que nosotros creemos, nosotros nos adherimos a esta confesión, esto es lo que nosotros practicamos. No debemos olvidar el primer esfuerzo de Ulrico Zwinglio de 1523, formulado en sus 67 tesis o artículos, y la breve instrucción cristiana de Juan Calvino, redactada entre 1536 y 1537, como un resumen de su célebre institución de la religión cristiana. Esa es la descripción del curso. El objetivo general es que al finalizar este curso, el alumno será capaz de asumir una clara identidad reformada, especialmente cuando el alumno es de tradición reformada, al reconocer el genio de la teología reformada expresada en sus confesiones y catecismos, además de llegar a suscribir como propia la totalidad de la fe reformada ahí enunciada. Ahora bien, si el alumno no forma parte de la tradición reformada, podrá, en todo caso, llegar al entendimiento de qué creen los reformados. Objetivos específicos. Al término del presente curso, el alumno estará capacitado para A. Explicar la naturaleza confesante de la Iglesia cristiana y, por extensión, de la Iglesia reformada. B. Resaltar la importancia del confesionalismo reformado para el presente tiempo de crisis política, económica y ecológica. C. Desarrollar un estudio teológico doctrinal a partir de los credos, confesiones y catecismos aquí estudiados. Y D. Destacar el carácter reformado, en este caso, de las iglesias o de la iglesia reformada o presbiteriana de la que el alumno forme parte. Y, desde luego, la necesidad de formular su propia confesión de fe. Las unidades temáticas son las siguientes. La unidad 1, que se llama Primitivos Credos Cristianos, y están los elementos de credo en el Nuevo Testamento que ya hemos visto, fórmula trinitaria de los credos, controversias trinitarias y cristológicas, y los credos de la Iglesia Antigua, que son el credo de Nicea, el credo de los apóstoles, el símbolo de Atanasio y el credo de Calcedonia, que son los cuatro credos de la Iglesia Antigua. La unidad 2 es el confesionalismo reformado, que trata sobre la naturaleza y el propósito de las confesiones, sobre la comprensión de las confesiones de fe en la tradición reformada, las confesiones reformadas de los siglos XVI y XVII, confesiones europeas continentales, la ortodoxia reformada protestante, confesión y catecismos de Westminster, panorama de los orígenes del confesionalismo del siglo XVIII al siglo XX. La unidad 3, modernas confesiones de fe reformadas, que está la Declaración Teológica de Barmen, la Confesión de Belhar,
Ahí está mal escrito, es con B y con H después de la L, de Sudáfrica, la Confesión de Fe de la Iglesia Presbiteriana Reformada en Cuba, y por qué una declaración o confesión de fe de la CEMIRP. Confesiones de fe reformadas de última generación, es decir, estas confesiones de fe son del siglo XXI, el llamado de la Alianza Reformada Mundial, la confesión de Accra, Ghana, de 2004, viviendo la confesión de Accra, declaración conjunta de la Alianza Reformada Mundial y el Consejo de Misión Mundial de Kuala Lumpur 2006. Esta confesión de fe de Accra ya no es una confesión de fe doctrinal, sino una confesión de fe en contra del capitalismo neoliberal. Y la confesión de Belhar, de Sudáfrica, es una confesión de fe en contra del racismo. Ambas, por tanto, tienen un fuerte componente político. Alianza por la Justicia Económica y la Vida en la Tierra, la Declaración de Fe sobre la Crisis Global de la Vida, de las iglesias miembros de la Alianza Reformada Mundial en Buenos Aires, el Foro Sur Norte de las Iglesias, una declaración ecuménica de fe contra el imperio globalizado para una comunidad de la tierra liberada. Todas estas confesiones de fe del siglo XXI son confesiones de fe en contra del calentamiento global, en contra del capitalismo neoliberal, en contra del racismo. ¿Cuáles son los criterios de acción de esta clase? La política de nuestra clase es que se va a solicitar por parte del alumno la lectura anticipada que corresponda a la unidad o tema a tratar en clase, respetar la opinión ajena y fundar la propia, teniendo como base siempre y en todos los casos la rigurosidad lógica y conceptual, la estrategia, escribiendo reportes de lectura, entregándolos en tiempo y forma al profesor y exponiendo los textos leídos con antelación para contribuir a su análisis y enjuiciamiento en clase. Recursos, la guía del facilitador, textos, notas, antología, la bibliografía complementaria. La evaluación, participación en clase 10%, entrega de reportes de lectura 30%, un ensayo final del 10% y exámenes 50%, pero aquí voy a cambiar eso. El ensayo final va a valer más bien, va a haber un ensayo a la mitad y un ensayo al final, y cada ensayo va a valer el 25%, y el examen solamente valdrá un 10%, para darnos un total de 100%. Y la bibliografía, bueno, aquí tenemos la bibliografía que va a sustentar nuestra materia. Entonces, esa es el sílabo de nuestra materia. No sé si haya alguna duda, hermano Gustavo. Sí, ¿Algún comentario? sí tengo algunas Sí, preguntitas por ahí, profesor, que son las de rigor siempre que se inician estos cursos. sí, Una, usted nos compartirá los libros, decía, ¿verdad? sí. Yo le compartiré las lecturas en formato PDF. Yo Ajá, las iré distribuyendo, dosificando a lo largo del curso. ajá. Sí, Por otro lado, ¿la presentación que hizo hoy las comparte también o no? sí, también las puedo compartir. Sí, Ok. eh, Y, también las puedo compartir. y finalmente, ¿el sílabo como tal ya lo subió a algún sitio o no lo ha subido? No lo he subido, pero lo voy a subir al sitio justamente que la comunidad teológica tiene habilitado, y le voy a compartir el link. Ok. Muy bien, maestro. Entonces, mire, le voy a proporcionar mi número telefónico aquí en el chat para que me envíe un WhatsApp
y yo también le esté compartiendo todo esto también a través de ese medio, ¿sí? Entonces, ese es el código del país, +52, y ese es el número, mi número telefónico. Para que usted lo anote, y si me proporciona el suyo para que yo entonces también por WhatsApp pueda enviarle el material pertinente. Ok, ahí va el mío, profesor. Sí. Muy bien. Bueno, entonces ahí está la presentación de nuestro curso, hermano Gustavo. Sí, Ya mismo esta tarde le envío el material de lectura para la siguiente sesión, y entonces nos encontramos con el favor de Dios el próximo lunes a las 14 horas. muchas gracias, profesor. Tiempo de Gusto México, no conocer. sé en Honduras qué hora sea. Fíjese que estamos igual en el horario. Todavía no he Bueno, recibido ok. notificación de cambio de horario. Entonces, a las 14 de Honduras y de México. Ok. ¿Sí? Muy bien. También la otra cosa que hago es que grabo la clase y luego la subo a YouTube para que también, especialmente los alumnos que no hayan entrado a la clase puedan consultarla, o de repente reforzar algo que en el momento de la exposición no haya quedado claro, también ahí, y le mandaré entonces la liga, hermano Gustavo. Ok. Gracias, profesor. Bueno, hermano, pues que pase una feliz tarde y un gusto en conocerlo. Que Dios me lo bendiga. Gracias igual. Buenas tardes. Hasta luego.